Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana, en este hermoso día. Estamos viviendo tiempos difíciles en el tema de salud. En muchos países o en la mayoría de los países estamos viviendo esta cuarentena y la pregunta de esta mañana es ¿qué estamos haciendo? La palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Los invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Seguimos pidiendo, Señor, que nos protejas, que nos cuides, que nos ayudes, Señor, en este tiempo de prueba, en este tiempo de crisis. Y mi Dios, que podamos salir adelante, Padre bendito. En el nombre de Jesús pedimos que nos ayudes a entender este momento que estamos pasando y que podamos cambiar nuestras actitudes, nuestra forma de vida, para que seamos agradables a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El tema de esta mañana es Dios te está hablando. La palabra de Dios dice que Dios ha hablado muchas veces. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios? Dice su palabra que muchas veces. ¿Cómo nos ha hablado? Dice la palabra de Dios de muchas maneras. Quiere decir que Dios nos habla y nos habla muchas veces, de muchas maneras, de muchas formas. Y nos ha hablado de muchas formas a través de la creación. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios nos habla a través de la creación. Dios nos habla a través de sucesos, a través de circunstancias. Y quiero decirte que Dios nos está hablando en este tiempo a través de esta crisis de salud que estamos viviendo en todo el mundo. Yo quiero hablarte de dos sucesos que en la Biblia encontramos. Una de ellas está en Génesis capítulo 6. Encontramos nosotros las causas del diluvio. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el versículo 11 de este mismo capítulo 6 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y bueno, encontramos ahí que estos son algunas características que se vivían en aquellos días de Noé.
Y bueno, Dios envió el diluvio. En el capítulo 7 encontramos de Génesis ya el diluvio, y Dios le dijo que Dios iba a mandar el diluvio. Desde el capítulo 6, la palabra de Dios está diciendo que va a destruir la tierra y todo lo que en ella había. Y la palabra de Dios dice más adelante que 40 días estuvieron en el arca, más de 40 días, pero 40 días llovió día y noche. Y dice la palabra del Señor en el versículo 17 del capítulo 7, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y bueno, encontramos ahí que así fue destruido toda esa generación de Noé. Solo se salvaron 8 personas, dice el apóstol Pedro, allá en el capítulo, vayamos allá, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Noé les predicó, Noé les dijo que venía un diluvio, no creyeron, siguieron en sus maldades, siguieron en esa violencia que se vivía en aquellos tiempos, y finalmente fueron destruidos. Les voy a contar otro suceso que está en el libro de Jonás. En el capítulo 3 encontramos nosotros que Jonás, Dios le habló para que fuera a Nínive, una gran ciudad. En el capítulo 1, versículo 1 encontramos, y el versículo 2 encontramos que Dios está mandando a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona o predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En el capítulo 3 encontramos que vino nuevamente palabra de Dios, palabra de Jehová a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino
y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dos casos que encontramos en la palabra de Dios en esta mañana. Una, el diluvio. Dios les habló de muchas maneras y no se arrepintieron. Solo Noé y su familia halló gracia delante de Dios. En este caso de Jonás, cuando lo envía Dios a Nínive y les predica que en 40 días Dios iba a destruir a Nínive porque su maldad había llegado hasta la presencia de Dios. Estas personas, dice la palabra de Dios en el versículo 5 del capítulo 3, dice que se arrepintieron. En primer lugar dice que creyeron a Dios. Y hoy nosotros tenemos que creerle a Dios. Y proclamaron ayuno, se privaron de los alimentos, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y cuando llegó la noticia al rey de Nínive, sometió a toda la nación a un ayuno, no solamente de las personas, sino de todo animal, para que no comieran ni bebieran algo. Versículo 8 dice: cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios. ¿Le creyeron a Dios? ¿Se arrepintieron? ¿Ayunaron? ¿Clamaron a Dios? Y se convirtieron cada uno de su mal camino. Y dice, y de la rapiña que había en sus manos. En estos momentos de cuarentena que estamos viviendo, 40 días el diluvio tardó, 40 días Dios dijo que iba a destruir a Nínive. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú en estos 40 días que estamos encerrados, que estamos aislados para evitar la propagación de este virus? ¿Qué estás haciendo? El pueblo de Nínive se arrepintió, pero hoy probablemente sigues tu vida normal. La palabra de Dios dice que había mucha maldad, había mucha violencia. Quiero decirles que en estos días hemos notado mucha maldad, hemos notado mucho odio, hemos notado palabras violentas en las redes sociales. Si alguien no coincide con sus ideas, si alguien comenta algo que no es acorde a uno, se ve la violencia en palabras, pero también se ve en actos. Hay corrupción. La tierra está también clamando, gime, dice la palabra de Dios, por su liberación, por su redención. Esto que nos ha pasado y que nos está pasando no es nada casual. No hay casualidades. Yo quiero decirte que Dios te está hablando, Dios nos está hablando como nación. Hay iniciativas que van en contra de los principios de Dios. Y eso ha llegado a la presencia de Dios. Hay mucha violencia. Y hoy tenemos que volvernos a Dios como la ciudad de Nínive. Hoy tenemos que buscar a Dios más que nunca. Todos, de los que creen en el Señor Jesucristo, de los que aún no han creído, todos debemos de buscar a Dios.
Si leías antes un poco de la palabra de Dios, hoy tienes que leer más, hoy tienes que orar más, hoy tienes que rendir tu corazón a Dios, tienes que quebrantarte. A lo mejor no has hecho nada estos días que ya han pasado de la cuarentena. A lo mejor sigues tu vida normal. Y si va a pasar esta cuarentena, yo quiero decirle que nos vamos a ir más allá de la cuarentena. Porque no estamos haciendo nada para corregir la forma en la que estamos actuando, la forma en la que estamos viviendo. Hoy yo te invito que busques al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiere de sus malos caminos, se convirtiere al Señor, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy nuestra tierra está enferma por este virus, pero Dios puede sanarlo. No sabemos cómo terminaremos, pero si confiamos en Dios, pero si buscamos su rostro, estoy seguro que Dios tendrá misericordia, porque su palabra dice que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Yo quiero invitarte en estos momentos a que si no has invitado a Jesucristo en tu corazón, esta es una gran oportunidad para que nos volvamos a Él. Yo voy a hacer una oración para ayudarte a que invites a Jesús en tu vida, en tu corazón, y que Él sea tu Salvador y que sea tu Señor también. Si tú crees que estos tiempos es tiempo en el que busquemos a Dios, en el que nos volvamos a Dios, entonces estamos aprendiendo de este momento difícil, de esta prueba, de este examen. Porque si pasamos esto y no aprendimos nada, entonces no sirvió todo este momento de crisis. Tenemos que sacarle enseñanza. Dice la palabra de Dios que todas estas cosas que están escritas en el pasado, que les pasó a nuestros antepasados, es para nuestro ejemplo, es para amonestarnos a nosotros, es para nuestra enseñanza. Y hoy lo que estamos pasando, tenemos que regresar al pasado para ver qué hicieron, porque Dios tuvo misericordia de Nínive y no fue destruida como en el diluvio. Hay esperanza, porque Dios nos está dando una oportunidad. Yo te invito a que inclines tu rostro, cierra tus ojos en donde quiera que estés y hagas una oración conmigo. Repite esta oración si quieres invitar a Jesús en tu corazón. Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por morir en esa cruz por mis pecados. En estos momentos difíciles que estamos pasando, te pido que nos perdones, que me perdones. Me arrepiento de todos mis pecados. Quiero vivir una vida agradable para ti. Entra en mi corazón, límpiame, quita todos mis pecados y quiero que mores en mi corazón de hoy en adelante. Quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Señor. Ayúdame a obedecerte, ayúdame a vivir conforme a tus mandamientos, conforme a tus palabras. Gracias porque soy tu hijo, porque soy tu hija. Gracias por la salvación en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero decirte que si tú hiciste esa oración, la palabra de Dios dice que el que a mí viene, no le echo fuera.
Quiero decirte que la palabra de Dios dice que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Quiero decirte que en Juan 5:24 dice: el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Clama a Dios todos los días de tu vida. Lea la palabra de Dios. Te felicito por esta gran decisión y te deseo muchas bendiciones. Hasta la próxima.